Estamos viviendo justo en la época en la que pues múltiples avances científicos están a la orden del día, cambiando en muchos sentidos nuestra forma de ver el mundo, marcando un precedente de lo que será nuestro futuro. Por eso cada que una nueva empresa expresa que tiene una nueva tecnología que va a revolucionar el mundo, pues todo explota. En 2025 la empresa biotecnológica Colossal Bioscience ha dado varias noticias pues que parecen casi de ciencia ficción. El 4 de marzo de 2025 dio la noticia de que lograron generar ratones lanudos utilizando ADN de mamut. El 7 de abril se lanza en la revista Time un artículo en el cual se afirma que lograron regresar de la extinción al lobo terrible, y poco después, el 15 de abril, enmarcan que han logrado generar un híbrido entre coyote y lobo rojo, el cual está en peligro de extinción. También han hablado de regresar de la desextinción al dodo o al lobo de Tasmania, así como su proyecto estrella, traer de regreso a los mamuts lanudos. Pero aquí lo interesante es pensar en, ¿realmente es esto posible? ¿O solo es una estrategia de marketing para obtener mejores inversiones? Váyanse por un cafecito más o menos del tamaño del que traigo yo para pues empezar a desmenuzar estas cuestiones. Primero vamos a hablar sobre la empresa. Colossal Bioscience es una empresa fundada en 2021 y tiene sede en Dallas, Texas. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Qué fue lo que dijiste? Por George Church y Ben Lamb. George McDonald Church es un genetista e ingeniero molecular que actualmente trabaja como catedrático en la Universidad de Harvard, pero también ha colaborado en la fundación e investigación de múltiples empresas biotecnológicas. Se ha centrado principalmente en el estudio de la terapia génica y la secuenciación de la genética individual para la prevención de múltiples enfermedades. Sus avances han sido pioneros y reconocidos, por ejemplo, siendo parte del equipo de investigación que desarrolló la técnica de edición genómica CRISPR-Cas9, el método más barato, preciso y rápido hasta el día de hoy para la edición genética. Asimismo, ya había trabajado en el proyecto sobre la desextinción del mamut desde el 2012 con la organización Revive and Restore, donde se generaban kits de rescate genético para diferentes asociaciones civiles de conservación ambiental. El rescate genético es un proceso de aumento de variación genética en una población por medio de reproducción con individuos de la misma especie o las más cercanas posibles para aumentar la diversidad genética, evitando la endogamia. Pero lo que hacía diferente Revive and Restore era que se generaban modificaciones de ADN in vitro en nuevas generaciones, teniendo variabilidad genética directamente a la siguiente generación. Revive and Restore fue absorbida por Colossal Bioscience en 2021, pasando de ser una organización sin fines de lucro a parte de una empresa. El otro fundador de Colossal Bioscience y que actualmente funge como CEO de la empresa es Ben Lamb. Es un inversionista estadounidense que ha trabajado con diversas empresas que él mismo ha fundado, centradas en informática e inteligencia artificial. Según la información que ha dado el propio Lamb en diversas entrevistas, la idea de fundar Colossal vino de varias entrevistas que vio de Church hablando sobre cómo había utilizado la herramienta CRISPR para lograr modificar el ADN de elefante in vitro. Estas modificaciones constaban en la edición de ADN de algunas células in vitro para agregar 45 genes de mamut a estas células de elefante, ya que se había planteado desextinguir al mamut utilizando esta herramienta genética. Lamb se había entusiasmado tanto con esta noticia que en el 2019 contactó a Church para iniciar el proyecto, y el 13 de septiembre del 2021 se lanzó la empresa oficialmente con un capital inicial de $15 millones. Una buena parte de los objetivos iniciales de Colossal era utilizar la biotecnología para la conservación del medio ambiente, utilizando básicamente los principios y objetivos de Revive and Restore, tanto como la modificación de ADN como la creación de vacunas, así como la búsqueda de tratamientos utilizando la terapia génica. El mismo año de su fundación, Colossal se alía al proyecto de genoma de vertebrados. Este proyecto busca de forma colectiva lograr con diversas instituciones secuenciar el genoma de todos los vertebrados existentes en el planeta, teniendo como objetivo secuenciar el genoma de 70.000 vertebrados conocidos en la actualidad. El objetivo de tener el ADN de todos los vertebrados existentes es lograr análisis más completos y encontrar factores de riesgo, así como herramientas de rescate génico, o sea, saber si ciertas especies son más proclives a tener cierto tipo de enfermedades, o ver si se les curan, o ver si hay algún tipo de problema que pueda llegar a generar pues los genes que tienen actualmente estos animales. Las bases de datos son públicas y pues las puedes ir a revisar sin ningún costo. En 2022, Colossal y el programa de genoma de vertebrados dieron una conferencia en la cual se anunciaba que habían logrado secuenciar todo el ADN
de los elefantes asiáticos, siendo una de las secuencias de genoma de mejor calidad existentes hasta ahorita, teniendo solamente 59 lagunas o espacios en blanco que no se lograron secuenciar. Esto se logró gracias a una inversión de $60 millones, ya que cuando se planteó la secuenciación de esta especie en particular, al ser el pariente vivo más cercano de los mamuts, invertir en esta investigación se volvía atractivo. Actualmente la empresa, después de múltiples inversiones, está valorada en $10,000 millones. Hasta ahí prácticamente todo bien. Es una empresa biotecnológica que está intentando pues utilizar la ciencia para preservar las especies, generar avances biotecnológicos para la conservación general, pero mi problema en específico y por el cual mientras yo viva va a haber un hater de Colossal es el cómo están manejando su información. El 4 de marzo del 2025, Colossal expresó que había logrado modificar el ADN de ratones para presentar características similares a las del mamut. El problema: la forma en la que se hizo el anuncio generó una ola de desinformación por internet, insinuando que los ratones tenían ADN incrustado de mamut, siendo estos ratones híbridos. Pero en realidad esto nunca fue así. Lo que se hizo en realidad fue modificar el ADN de varios cigotos de ratones, editando solamente 9 de sus genes. 7 de estos genes ya estaban bien estudiados previamente por otros científicos, ya que eran los genes que generaban la variación de pelo. Los otros 2 genes eran genes homónimos del mamut. Este ADN ha sido secuenciado parcialmente. Estos 2 genes en el mamut están relacionados con la cantidad de grasa corporal y la cantidad de pelaje. Así que buscaron estos 2 genes en específico en el ADN de los ratones y al encontrarlos los modificaron. Y ya no incrustaron ADN. El mismo día en el que se generó la noticia se publicó un preartículo, el cual daba detalles de los procedimientos que se hicieron, así como los resultados. El problema con este preartículo es que en realidad no es un artículo científico en toda forma, y es que aún no ha sido revisado por otros científicos para validar la información. Y es que si ven el video en el que hablo sobre la piratería en la ciencia, para poder validar un nuevo conocimiento es necesario que otras personas que están especializadas en el tema lo revisen para constatar que todo lo que se escribió ahí tiene algún sentido, está bien sustentado, y que si otra persona lo necesita replicar para poder constatar que lo que se hizo es una realidad. Curiosamente, hasta el momento en el que estoy grabando este video, este preartículo no ha sido validado por nadie. Pero la mayor controversia viene de la mano de los lobos terribles. Pues resulta que el 7 de abril del 2025, la revista Time publica un artículo en el cual expone la desextinción del lobo terrible. La redacción del artículo pasa desde el inicio por el amarillismo. Con base en ingeniería genética experta y ADN antiguo y preservado, los científicos de Colossal descifraron el genoma del lobo terrible, reescribieron el código genético del lobo gris común para que coincidiera con él, y utilizando perros domésticos como madres sustitutas, trajeron al mundo a Rómulo y Remo y a su hermana Khaleesi. Durante 3 nacimientos separados el otoño pasado y este invierno, desextinguieron por primera vez una línea de bestias cuyo acervo genético vivió desaparecido hace mucho tiempo. Sorprendentemente, se necesitan muy pocos cambios genéticos para marcar la diferencia entre una especie viva y una extinta. Al igual que otros cánidos, el lobo posee unos 19,000 genes, los humanos y ratones unos 30,000. La creación de los lobos terribles requirió solo 20 modificaciones en 14 genes del lobo gris común, pero estas modificaciones dieron lugar a numerosas diferencias, como el pelaje blanco de Rómulo y Remo, mayor tamaño, hombros más poderosos, cabeza más ancha, dientes y mandíbula más grandes, patas más musculosas y vocalizaciones características, especialmente aullidos y gemidos. Tanto en las entrevistas como en las publicaciones generadas por Colossal Bioscience en esas fechas, se toma el supuesto de que el lobo gris y el lobo terrible son genéticamente similares y que obtuvieron una línea genética muy cercana, pero la realidad es que no es así. Los lobos terribles, de nombre científico Aenocion dirus, no están emparentados con los lobos grises. Tienen características físicas similares, pero genéticamente son especies bastante alejadas. En realidad, la especie con la que tienen más cercanía genética es con los chacales africanos. Curiosamente, ojito, durante el boom de la noticia, múltiples medios le dieron bastante eco a esta noticia, incluyendo al autor de la saga de libros Game of Thrones, George R.R. Martin. En diversas fotos, Rómulo y Remo, los lobitos que pues fueron los primeros en nacer de esta modificación genética, se les tomó fotos de cachorros sobre el trono de hierro de la serie, y George se tomó varias fotos con estos lobos, enmarcando que qué emocionante era que los lobos que estaban en sus escritos ahora existieran en la vida real. Esto es bastante curioso e importante porque el 11 de abril, 4 días
días después de la publicación del artículo en la revista Time y todo el relajo mediático que se armó, se publicó un preartículo de Colossal Bioscience, otra vez sin validación, titulado sobre la ascendencia y evolución del extinto lobo terrible, en el cual se explica un análisis molecular que se hizo para poder revisar las relaciones genéticas entre el lobo terrible y otras especies de cánidos. O sea, básicamente en el artículo solamente se hacía un análisis genético para poder saber si el lobo terrible era genéticamente o no cercano al lobo gris. Spoiler, sigue sin ser cercano. Y de hecho esta es la conclusión a la que llegó un artículo en el 2021 que lleva por título "Los lobos terribles fueron los últimos de un antiguo linaje de cánidos del Nuevo Mundo". Algo que también llamó la atención de este escrito es que no habla absolutamente nada sobre el proceso de modificación genética para obtener las características físicas del lobo terrible en un lobo gris. Solamente eran relaciones filogenéticas, o sea, qué tan parecido en genes es una especie a otra y ya. Pero a pesar de esto, George R.R. Martin fungía como autor o coautor de dicho artículo, quien resulta también es actualmente inversor de dicha compañía y fue quien probablemente impulsó para que generaran a estos lobos modificados, ya que según reconstrucciones paleontológicas hechas tiempo atrás, utilizando el genoma disponible del lobo terrible, se hipotetiza que en realidad los lobos terribles tenían un pelaje más cafezoso tirándole a rojizo en lugar de color blanco, cosa que sí hicieron con estas modificaciones del lobo gris y que se parecen bastante visualmente a los lobos terribles de Game of Thrones, principalmente a Ghost. Así que en palabras de los propios investigadores, no trajeron al lobo terrible o a un híbrido, modificaron a un lobo gris para que se pareciera a lo que ellos consideraban lo que podría haber sido un lobo terrible, o sea, la descripción de George R.R. Martin aparentemente. De hecho, curiosamente, y poco más de un mes después de todo este relajo mediático sobre los lobos terribles, Beth Shapiro, la líder de la investigación, salió a aclarar que pues en realidad nunca desextinguieron al lobo terrible, ya que según ella no es posible recuperar algo idéntico a una especie que existió. Nuestros animales son lobos grises con 20 modificaciones. Y lo hemos dicho desde el principio, coloquialmente los llamamos lobos terribles, y eso ha hecho enfurecer a la gente. El verdadero problema fue que durante casi todo este mes y todo el tiempo en el que se vio este boom, que fue poco más de 15 días, se afirmaba que se había desextinto al lobo terrible cuando esto no fue así. Y es que estas afirmaciones de que se desextinguió esta especie se volvieron el foco del ataque de la comunidad científica. Por eso Beth Shapiro dice que pues se enojaron, ya que la comunidad científica expresó que generar este tipo de publicaciones, las cuales en realidad eran más que nada amarillismo, generaban un alto riesgo de desinformación masiva. Y más que nada se vio bastante reflejada en una publicación de un político estadounidense, Doug Burn, quien es el secretario de Interior de Estados Unidos, quien por medio de un tweet expresó felicitaciones a la empresa por el uso de nuevas técnicas para evitar la pérdida de biodiversidad por estos medios, ya que la innovación y no la regulación ha sido el medio por el cual se ha impulsado la grandeza estadounidense. Estas declaraciones generaron bastantes focos rojos dentro de la comunidad de conservación ambiental, ya que si para un político existe la posibilidad de evitar que una especie se extinga o regresar de la extinción a diversas especies utilizando un laboratorio, ya no es necesario para nada la conservación de esta especie en sus ecosistemas. Y su última noticia dada el 15 de abril pasó sin tanto impacto mediático después de todo el relajo de lo del lobo terrible. En esta nueva noticia hablaban sobre la cría de lobos rojos fantasmas del sureste de Luisiana. Y es que en varias publicaciones ellos explicaban que habían logrado clonar a los lobos rojos de Luisiana, teniendo por fin la posibilidad de salvar a especies por medio de la clonación. Curiosamente, a estos lobos, en específico conocidos como lobos rojos fantasma o lobos fantasma rojos, en realidad no son clones del todo. Este grupito de animales allá en Luisiana en realidad son híbridos entre algunos lobos rojos que estaban por ahí todavía existiendo y coyotes. Durante 2021 y 2022 se capturaron varios de estos híbridos para poder obtener muestras de ADN para efectivamente lograr clonarlos. Después de la obtención de sus genes se hizo una secuenciación de ADN para poder obtener cuáles son los individuos de lobos fantasmas rojos
que tengan una mayor similitud genética a los lobos rojos puros. Según los datos de Colossal, una hembra de estos híbridos tenía un poco más del 70% de genes similares a los de los lobos rojos, por lo que se procedió a clonarla, dando como resultado a NECA Caida, el primer clon con el que se dio inicio a este proceso de recuperación de la especie, para poder aumentar la diversidad genética, ya que podrían reproducir a varios clones del lobo rojo para poder aumentar su diversidad genética. En la actualidad solamente existen 16 lobos rojos en vida silvestre, y el Dr. Joseph Hinton, investigador principal del Centro de Conservación del Lobo, que apoyó en la captura de los híbridos para poder generar los clones, considera que la clonación no debería de ser el principal enfoque para recuperar las poblaciones de los lobos rojos, ya que, como se dijo, existen 207 ejemplares de lobo rojo esperando a ser reintroducidos a su hábitat. Según el Dr. Hinton, nuestra principal preocupación es su supervivencia, y créanme, están en peligro. La principal amenaza para su supervivencia es la mortalidad causada por humanos, colisiones de vehículos y disparos. La clonación y otras biotecnologías no pueden proteger a los lobos rojos de los coches ni de las balas, ni aumentar la empatía humana hacia ellos. Como vimos en las noticias que se han estado generando de esta empresa, caen en lo que podríamos llegar a considerar el clickbait. Enmarcan una idea que impacte y sea difícil de ignorar para los medios, que sea muy sencilla de viralizar, siendo fácil la desinformación y, peor aún, a nivel científico, exhibir resultados sin pruebas. Los artículos científicos son una herramienta necesaria para la validación de nuevos conocimientos. Por ejemplo, cuando se clonó a la oveja Dolly, se generó un artículo científico sobre el tema, o cuando se regresó de la desextinción a la cabra montañesa de los Pirineos utilizando la clonación como medio, que se murió 15 minutos después de nacer, pero estuvo 15 minutos desextinto. Ahí también se publicaron los resultados y todo el proceso en revistas científicas. Cada que hay un hito en la ciencia es necesaria la publicación en alguna revista científica de calidad, por Dios, porque así se puede constatar hasta cierto punto que se está hablando con datos reales, constatando que se puede repetir y que lo que lograste es un hecho. Curiosamente, hace poco en una entrevista en el podcast de Joe Rogan Experience, Ben Lamb explicó que no va a generar un artículo científico por cada descubrimiento que ellos vayan generando, ya que, según él, no tendrían el tiempo de desextinguir el mamut por estar escribiendo. Pero hay un ligero inconveniente, y es que su propio equipo sabe que debe escribir un artículo cada que generan un descubrimiento, ya que de no ser así, todos, incluyendo sus inversores, estarían confiando ciegamente y solamente en su palabra. Y eso, en el área de la ciencia privada, es algo que no se puede volver a repetir. Así que, para que entiendan la magnitud de por qué esto es importante, les voy a hablar sobre una de las mayores estafas científicas de la historia, el caso Holmes. Este brete empieza en el 2003, cuando una empresa de biotecnología médica aparece en el mapa de los inversores estadounidenses. Dicha empresa, conocida como Theranos, fue fundada por Elizabeth Holmes, quien fue una estudiante de ingeniería química que, teniéndole miedo a las agujas, usaría esto como motivación para generar tecnología capaz de democratizar la atención médica, haciendo los análisis de sangre mucho más rápidos y eficientes, sin grandes muestras de sangre. Según sus propias palabras, desde entonces, la empresa ha desarrollado análisis de sangre que pueden ayudar a detectar docenas de afecciones médicas, desde el colesterol alto hasta el cáncer, con una sola gota o dos de sangre extraídas con un pinchazo en el dedo. Holmes ideó una forma para generar diversos análisis a la vez, usando una misma gota de sangre, y enviar la información resultante de manera inalámbrica a un médico, solicitando una patente para su idea, la cual fue aprobada en el 2007. Pero antes de ello, en el 2004, ya había recaudado $6 millones de diversos inversores. A medida que ella, los médicos, ingenieros y químicos profundizaban en su investigación, convenció a la gente que se podrían lograr 5 objetivos: extraer sangre sin jeringas, realizar un diagnóstico con unas cuantas gotas de sangre, automatizar las pruebas para evitar el error humano, realizar la prueba y obtener los resultados con mayor rapidez y eficiencia, y hacerlo de forma económica. Algo curioso es que esta empresa pudo trabajar en secreto en sus investigaciones
acciones por más de 10 años, ya que como se suponía que la empresa generaba su propia tecnología y elaboraba sus propias pruebas médicas, la FDA no necesitaba darles aprobación de nada. Holmes expresaba que no daba datos sobre su tecnología ya que no quería alentar a los competidores, por lo que los laboratorios de Theranos se fueron extendiendo, ya que se aliaron a múltiples empresas de farmacia y centros comerciales donde se instalaron sus centros de análisis clínico. Además de las multimillonarias inversiones que recibió, la empresa fue evaluada en $9,000 millones. Su junta directiva estaba conformada por diversas personalidades eminentes en el área. También, según Holmes, habían decenas de auditorías y comparaciones externas con terceros de las pruebas que generaba en Theranos. Holmes decía que Theranos estaba certificada en más de 48 estados bajo las enmiendas de mejora de laboratorios clínicos federales de 1988. Bajo la enmienda del 88, laboratorios como el suyo deben estar certificados antes de que se puedan realizar pruebas para el público en general. Según varios informes, se concluyó que las pruebas de Theranos se correlacionaron altamente con los valores obtenidos de pruebas estándar. Básicamente decían que las pruebas de Theranos daban los mismos resultados que una prueba de laboratorio normal en la que te sacan 1 o 2 tubitos de sangre. En el 2014, la revista Forbes le dio a Holmes el título de la mujer multimillonaria más joven del mundo, posicionándose en el puesto 110 de la misma. Como les conté, durante 10 años, Theranos trabajó sin ningún tipo de inconveniente, hasta que en 2015 John Ioannidis, en un artículo para el Journal of American Medical Association, expresó una preocupación totalmente válida. No existía ninguna publicación científica revisada por pares de Theranos. Junto con otros médicos e investigadores, empezaron a poner en duda las afirmaciones de la empresa, al no tener pruebas de los resultados obtenidos por medio de su máquina estrella, la Edison, la cual es la que se supone hacía estos análisis clínicos utilizando solamente un pinchazo en el dedo. Un periodista llamado John Carreyrou, en 2015, impulsado por las afirmaciones de médicos e investigadores de que la tecnología de Theranos era sobreexagerada y no estaba revisada, realizó artículos de investigación periodística que cuestionaban los resultados expuestos por Holmes. Todo este escrutinio dio como resultado la pérdida de inversiones de las farmacias, así como la revisión, ahora sí, de la FDA a su tecnología. Estas investigaciones concluyeron que la máquina Edison era un dispositivo que no podía confirmar la eficacia de sus análisis. En otra inspección a un laboratorio en California, se dio con que la máquina podía poner en riesgo a pacientes, ya que no se realizaba los cálculos correctos de dosis de anticoagulantes. La caída de esta empresa se prolongó durante bastante tiempo con múltiples demandas, así como pérdidas de inversión, hasta que en 2018 la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos interpuso una demanda por fraude a la empresa Theranos, así como a la directora, o sea Holmes, y al subdirector ejecutivo por engañar a los inversores con su supuesto producto estrella durante bastantes años. También por fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico al defraudar a los inversores, médicos y pacientes, ya que eran conscientes de la poca fiabilidad de su tecnología. El juicio iniciaba en 2020, pero por culpa de la pandemia se pospuso para agosto del 2021 para Holmes y 2022 para Balwani, el subdirector ejecutivo. Fueron hallados culpables y sentenciados a prisión por 11 y 12 años respectivamente. Ahora, tomando en cuenta todo el contexto y también pues esta historia de fraude, cuando hablamos de ciencia siempre se necesitan pruebas, ya que como vimos con el caso Holmes, cualquier persona puede afirmar lo que quiera, y usando como pretexto a los competidores dentro de una industria, se pueden generar fraudes bastante pesados. Queremos que la tecnología avance, pero que avance en serio. Para esto es necesario que se compruebe lo que se está afirmando, ya que si no se hace, no podemos constatar que lo que se está diciendo sea chanchullo para ganar billullo. Así que la próxima vez que vean a una empresa como Colossal o cualquier otra, que expresen con bombo y platillo que han descubierto algo inimaginable, o que vean en internet alguna publicación así como que suene súper sacada de la manga, piénsenselo 2 veces. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video y hayan aprendido algo. Joaquín y yo nos despedimos. Nos vemos en un próximo video, pe.